Siempre he creído que cada acción tiene consecuencias, pero jamás imaginé que las mías me llevarían a este punto. Estoy encerrado en un sótano oscuro, con las paredes húmedas y un frío que penetra hasta los huesos. El aire aquí abajo es pesado, casi irrespirable, y cada sombra parece susurrarme mi condena. Siento como algo me observa, algo que nunca descansa. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que todo empezó, pero una cosa es segura: si pudiera volver atrás, nunca habría pronunciado aquellas palabras. Todo comenzó hace un año, en una noche que parecía inofensiva. Era una mezcla de desesperación, curiosidad y rabia lo que me llevó hasta ese punto sin retorno. Había perdido mi empleo, mi novia me había dejado, y las cuentas se acumulaban como un recordatorio constante de mi fracaso. Mi vida era un desastre, y yo estaba dispuesto a cualquier cosa por cambiarla. Cualquier cosa. Esa noche, encontré un libro antiguo en una tienda de antigüedades que nunca había visto antes. Estaba cubierto de polvo y sus páginas olían a moho y tiempo olvidado. En la portada, grabadas en letras casi ilegibles, había palabras en un idioma que no reconocía. Pero el dependiente me aseguró que era un texto especial. No sé por qué le creí, pero sentí una extraña atracción hacia ese objeto. Era como si me llamara, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba. Esa misma madrugada, abrí el libro en la mesa de mi pequeño departamento. Las instrucciones eran claras, demasiado claras. Era un ritual para invocar a algo o a alguien. Las palabras que tenía que decir estaban escritas fonéticamente, y todo lo que necesitaba era un círculo dibujado con tiza, unas velas negras y una gota de mi propia sangre. Ridículo, pensé al principio. Pero después de unos tragos de whisky barato, la desesperación me venció. Lo hice. Pronuncié cada palabra, cada sílaba, como si mi vida dependiera de ello. El ambiente en la habitación cambió al instante. Las velas comenzaron a parpadear violentamente, y un viento helado sopló desde ninguna parte, apagándolas todas a la vez. Entonces, lo sentí, una presencia. ¿Me llamaste? La voz resonó en mi cabeza más que en mis oídos, y su tono era como el eco de 1000 susurros a la vez. Ahí estaba. No puedo describirlo, no del todo. Era alto, con una figura que parecía humana, pero sus ojos eran abismos infinitos y su sonrisa. Dios, esa sonrisa aún me persigue en sueños. Quiero ayudarte, dijo, inclinándose hacia mí. Su voz era tentadora, envolvente, como si pudiera leer cada rincón de mi alma. Y por supuesto, lo hacía. Me ofreció riqueza, poder, amor, todo lo que deseaba, a cambio de algo que en ese momento no valoraba, mi alma. Firmé. Con mi propia sangre. No me detuve a pensar, no cuestioné las consecuencias. Todo lo que quería era escapar de la miseria. Y al principio, funcionó. Gané una fortuna inesperada, mi ex volvió rogándome, y hasta conseguí un empleo que me hacía parecer alguien importante. Era como si el universo entero conspirara a mi favor. Pero entonces empezaron las pesadillas. Primero fueron imágenes fugaces en mis sueños, sombras, gritos, un calor sofocante que me hacía despertar empapado en sudor. Luego, esas visiones comenzaron a infiltrarse en mi vida diaria. Caminaba por la calle y veía figuras al borde de mi visión, siempre observándome, siempre esperando. Una vez, un hombre sin rostro me sonrió en el metro. Desde entonces, evito los lugares concurridos. Y ahora estoy aquí, en este sótano, escribiendo esto porque sé que no me queda mucho tiempo. Siento cómo se acerca. Su presencia es cada vez más fuerte, más insoportable. Ya no hay puertas ni paredes que puedan detenerlo. Me arrepiento, pero es demasiado tarde. Es curioso cómo el arrepentimiento puede aferrarse a uno como un parásito, devorándote desde dentro. A veces me pregunto si siempre estuvo ahí, en silencio, esperando a que cometiera mi mayor error para florecer en toda su intensidad. Pero ahora lo sé, el arrepentimiento no es lo peor.
Lo peor es el vacío que deja después, ese espacio oscuro donde nada puede florecer excepto el miedo. La primera vez que lo vi de nuevo fue 2 semanas después de firmar el contrato. No se presentó como la figura aterradora que había invocado aquella noche, sino como una sombra alargada al pie de mi cama. Estaba paralizado, incapaz de moverme o de gritar, pero lo sentí. Su sonrisa, aunque invisible, me atravesó como un cuchillo. No dijo nada, solo me observó durante lo que parecieron horas. Cuando por fin pude moverme, encendí todas las luces de la casa y permanecí despierto hasta el amanecer. Fue entonces cuando noté que las luces no eran suficiente, que el día no era un refugio. Algo había cambiado, y lo peor era que ya no sabía dónde terminaba mi realidad y dónde empezaba la pesadilla. A los pocos días, comenzaron las pérdidas. Mi dinero, aquel torrente infinito que había llegado sin esfuerzo, empezó a desvanecerse. Inversiones que habían sido seguras de repente colapsaron. Los bancos me cerraron las cuentas sin explicación y en menos de un mes estaba nuevamente en números rojos. Mi exnovia, aquella que había vuelto como un fantasma del pasado, desapareció otra vez sin decir una palabra. Las personas que habían empezado a rodearme, esas que me hacían sentir importante, comenzaron a evitarme como si algo en mí les diera miedo. Pero eso no era todo. Lo más extraño era cómo los objetos cotidianos en mi casa empezaron a cambiar. Mi reflejo en los espejos no se movía al mismo tiempo que yo. Las paredes parecían respirar a veces, emitiendo un leve crujido que me erizaba la piel. Y en las noches, había susurros. Frases apenas audibles, como si vinieran de otro mundo, pronunciando mi nombre. Fue entonces cuando comencé a buscar respuestas. Regresé a la tienda donde había comprado el libro, pero el lugar ya no estaba. Solo encontré un edificio vacío, cubierto de grafitis y polvo. Intenté encontrar al dependiente, pero era como si nunca hubiera existido. Cada pista que seguía me llevaba a un callejón sin salida, y con cada día que pasaba, la sensación de que alguien me observaba se hacía más fuerte. Una noche, en medio de mi desesperación, decidí abrir el libro de nuevo. Lo encontré al fondo de un armario, donde lo había escondido después del ritual. Las páginas estaban diferentes. Las palabras que antes parecían estáticas ahora parecían moverse, como si se reescribieran frente a mis ojos. Había una nueva sección que no recordaba haber visto antes, y en ella encontré un mensaje escrito en una letra torcida y temblorosa: nunca te perdona. Nunca olvida. Nunca se detiene. Mi respiración se aceleró al leer esas palabras, y de repente sentí un calor abrasador detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Nada visible, al menos. Cerré el libro de golpe y lo lancé al otro lado de la habitación, pero no importaba. Sabía que no podía escapar. A partir de esa noche, su presencia se volvió constante. No necesitaba aparecer físicamente para recordarme que estaba ahí. Las cosas en mi casa se movían solas. Los relojes se detenían a las 3 de la mañana, siempre. Y una vez, mientras estaba en la ducha, sentí dedos helados rozar mi espalda. Salí corriendo sin siquiera apagar el agua. Busqué ayuda. Fui a iglesias, templos, incluso a supuestos brujos y exorcistas. Algunos me rechazaron al instante, diciendo que lo que me perseguía no tenía remedio. Otros intentaron ayudarme, pero al final se marchaban aterrados, incapaces de enfrentar lo que sea que había traído a este mundo. Cada intento fallido me dejaba más agotado, más desesperado. Mis días eran un constante estado de alerta, y las noches, un infierno interminable. Perdí peso, dejé de dormir, y las pocas veces que cerraba los ojos, lo veía. Esa sonrisa. Esos ojos vacíos. El colmo fue cuando empecé a escuchar su voz durante el día. Al principio eran susurros, apenas audibles, pero luego se hicieron más claros. Me hablaba como si estuviera al lado mío, burlándose de mis intentos por escapar. ¿Creíste que podías tenerlo todo sin pagar el precio? Me dijo una vez,
mientras estaba solo en mi sala. Su voz era suave, casi dulce, pero cargada de malicia. Intenté ignorarlo, pero cada vez se hacía más insistente. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo detenerlo. Me sentía atrapado, como un insecto en una telaraña, esperando que el depredador hiciera su movimiento final. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto con la esperanza de que alguien, algún día, lea mi historia y no cometa el mismo error. Pero siento que ya no queda tiempo. Siento como el aire a mi alrededor se enfría, como las sombras en las esquinas se alargan, acercándose poco a poco. Sé que está aquí. Y sé que esta vez, no vendrá solo a observar. El sonido comenzó como un murmullo apenas perceptible, una vibración en el aire que parecía resonar directamente en mis huesos. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Me quedé inmóvil, con las manos temblorosas todavía sobre el teclado, sintiendo como mi piel se erizaba mientras el sonido crecía, como un susurro que se convertía en un grito lejano. Algo estaba llegando. Intenté levantarme de la silla, pero mis piernas parecían haberse convertido en piedra. Mi cuerpo se negó a moverse, como si una fuerza invisible me atara al lugar. Todo en la habitación parecía deformarse, las paredes ondulaban como agua, los muebles crujían como si estuvieran vivos, y la luz de la única bombilla parpadeaba frenéticamente, dejando breves intervalos de oscuridad total. Fue en uno de esos momentos de penumbra cuando lo vi. Una figura estaba de pie en el umbral de la puerta, alta y oscura, como si estuviera hecha de la misma sombra que llenaba cada rincón de mi vida. No tenía rostro, solo un vacío absoluto donde deberían estar los ojos y la boca. Sin embargo, sentí su sonrisa, esa misma sonrisa que me había perseguido desde la noche del pacto. No necesitaba verla, estaba grabada en mi mente, una cicatriz imborrable que ardía con cada latido de mi corazón. ¿Ya no estás satisfecho con nuestro trato?, preguntó, su voz suave y burlona, como una caricia envenenada. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Las palabras murieron antes de formarse, dejándome en un silencio aterrador. La figura dio un paso hacia adelante, y el suelo bajo sus pies pareció gemir, como si estuviera demasiado frágil para soportar su peso. Tantos deseos, tantas promesas, ¿y ahora quieres más tiempo?, continuó, inclinando su cabeza de forma antinatural. Cada palabra parecía llenar el aire con un peso insoportable, como si su sola presencia estuviera aplastando todo a su alrededor. Quise gritarle, suplicarle, explicarle que no quería más tiempo, que solo quería deshacerlo todo. Pero él ya lo sabía. Podía verlo en mis ojos, podía sentirlo en mi alma. No puedes deshacer lo que ya es mío, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. Su tono era grave, definitivo. Fue entonces cuando todo se apagó. La luz, el sonido, incluso el aire. Por un instante, estuve en completo vacío, flotando en la nada, con solo su presencia para acompañarme. Y luego, con un chasquido, el mundo regresó. Estaba tirado en el suelo, jadeando, el frío del suelo de concreto filtrándose en mi piel. La figura ya no estaba, pero su rastro seguía ahí. Las paredes estaban cubiertas de marcas, arañazos profundos que parecían formar palabras en un idioma que no reconocía pero que, de alguna forma, entendía. Pronto, esas marcas permanecieron, recordándome que mi tiempo estaba contado. A partir de esa noche, su presencia dejó de ser intermitente. Se convirtió en una constante, un compañero invisible que siempre estaba conmigo. Podía sentirlo en cada sombra, en cada rincón oscuro. Lo peor era que no estaba solo. Comencé a notar otras cosas. Siluetas fugaces que aparecían en mi periferia y desaparecían antes de que pudiera enfocarme en ellas. Risas infantiles que resonaban en los pasillos de mi edificio, incluso en plena madrugada. Una vez, mientras subía las escaleras hasta mi departamento, sentí algo helado rozar mi tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano, gris y retorcida, que se retiró rápidamente hacia las sombras.
La peor experiencia ocurrió cuando desperté en medio de la noche. Estaba acostado boca arriba, paralizado, y sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. No podía moverme, pero mis ojos sí. Miré hacia el techo, y allí estaba, una figura delgada, de extremidades alargadas, aferrada como un insecto. Su cabeza se giró lentamente hacia mí, y unos ojos rojos brillaron en la oscuridad. Me desmayé. Cuando desperté, era de día, pero mi cuerpo estaba cubierto de moretones, marcas que formaban patrones similares a los que había visto en las paredes. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no se trataba de simplemente asustarme. Esto era algo más. Esto era una cacería. Intenté huir. Metí lo poco que tenía en una maleta y salí del departamento sin mirar atrás. Tomé un autobús hacia un pueblo remoto, un lugar donde nadie me conocía y donde creí que podría empezar de nuevo. Pero no importó. La primera noche en mi nuevo refugio, mientras intentaba dormir, lo escuché. El crujir de la madera, pasos lentos y deliberados que se acercaban a mi cama. Cuando abrí los ojos, la figura estaba ahí, de pie junto a mí, inclinándose tanto que su rostro, si es que podía llamarse así, estaba a centímetros del mío. «No puedes escapar», susurró, y luego se desvaneció, dejando tras de sí el olor acre del azufre y la certeza de que mi tormento nunca acabaría. Desde entonces, he dejado de intentar huir. No importa dónde vaya, siempre está conmigo. Y no está solo. Las sombras lo acompañan, esas cosas que parecen disfrutar atormentándome, alimentándose de mi miedo, mi culpa y mi desesperación. Ahora escribo estas palabras desde otro lugar, otro intento inútil por encontrar refugio. Sé que Él vendrá. Siempre lo hace. Y sé que cada encuentro es peor que el anterior. Lo único que no sé es cuánto tiempo me queda antes de que finalmente reclame lo que es suyo. Estoy atrapado en un ciclo interminable de terror. La sensación de que algo está observándome nunca se desvanece, incluso cuando estoy en plena luz del día. Ya no sé distinguir lo real de lo irreal, mi vida es una pesadilla constante. Después de meses de soportar lo imposible, decidí que necesitaba respuestas. No era solo cuestión de sobrevivir, sino de entender qué me estaba pasando. Pensé que, tal vez, si comprendía la naturaleza de lo que había desatado, podría encontrar una forma de enfrentarlo. Pero cuanto más profundizaba en el abismo, más parecía hundirme. Encontré un foro en internet dedicado a experiencias sobrenaturales, lleno de personas que aseguraban haber tenido encuentros con cosas más allá de lo comprensible. Publicar mi historia fue un acto desesperado, pero no esperaba recibir respuestas serias. Para mi sorpresa, un usuario anónimo me escribió un mensaje privado. Decía conocer lo que me perseguía y aseguraba que podía ayudarme. El mensaje contenía una dirección. Era un lugar remoto, un pequeño pueblo a horas de distancia. No me dieron un nombre, solo una instrucción: ir de noche, solo, y no decirle a nadie. Por supuesto, dudé. ¿Y si era una trampa? ¿Y si lo que me estaba atormentando había encontrado una nueva forma de jugar conmigo? Pero al final, la desesperación fue más fuerte que la lógica. Esa noche, conduje hasta el lugar indicado. La carretera estaba vacía, un camino sinuoso que se perdía entre árboles altos y retorcidos. El aire era pesado, cargado de humedad, y las luces de mi coche parecían apenas penetrar la oscuridad. Llegué a una cabaña al borde de un lago, un lugar que parecía abandonado desde hacía décadas. La puerta estaba entreabierta, y la luz de una lámpara de aceite parpadeaba en el interior. Dudé antes de entrar, pero la voz en mi cabeza, la misma que había aprendido a ignorar durante meses, me susurró: hazlo. Estás cerca. Dentro, el ambiente era opresivo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados directamente en la madera. Un anciano de aspecto frágil me esperaba, sentado en una silla frente a una mesa llena de objetos que no reconocí. Parecía que me había estado esperando durante toda su vida. «Te ha marcado»,
dijo sin siquiera mirarme. Mi garganta estaba seca, pero logré susurrar: ¿quién o qué es él? El anciano levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de compasión y horror. No es un él. Es un eso. Algo antiguo, algo que nunca debiste llamar. Le expliqué lo del libro, el pacto, todo lo que había pasado desde aquella noche. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya conociera la historia. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro profundo. Cuando haces un pacto de ese tipo, no solo entregas tu alma. Te conviertes en un enlace, un portal entre su mundo y el nuestro. Esa cosa no solo te quiere a ti, quiere usar tu desesperación para anclar su presencia aquí. Sus palabras me helaron. No era solo mi vida la que estaba en peligro, sino algo mucho más grande. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz temblando. El anciano se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se levantó y comenzó a buscar entre los objetos sobre la mesa. Sacó un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro y espeso. Hay una forma de enfrentarlo, pero no te gustará. Lo miré fijamente, esperando que continuara. Necesitas enfrentarlo en su propio terreno. Pero para hacerlo, debes cruzar al otro lado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que se refería al lugar que había visto en mis pesadillas, un mundo de sombras y gritos, de calor sofocante y frío mortal al mismo tiempo. ¿Y cómo se supone que hago eso? El anciano me ofreció el frasco. Esto abrirá la puerta. Pero ten cuidado. Una vez que estés allí, no hay garantías de que puedas volver. Dudé. La idea de enfrentarme directamente a esa cosa me aterrorizaba, pero no veía otra opción. Había pasado demasiado tiempo huyendo, demasiado tiempo siendo una presa. Finalmente, tomé el frasco con manos temblorosas. Bébelo cuando estés listo, dijo el anciano, volviendo a sentarse. Pero recuerda, ese lugar no sigue nuestras reglas. Lo que veas, lo que escuches, todo será un intento de atraparte. Mantén tu mente clara, o estarás perdido para siempre. Regresé a mi coche con el frasco apretado en mi mano, sintiendo su peso como si llevara algo mucho más grande que un simple líquido. Esa noche, en un motel al borde de la carretera, me senté en la cama con el frasco frente a mí, contemplando mis opciones. Podía intentar seguir huyendo, pero sabía que no funcionaría. Esa cosa siempre me encontraría. O podía enfrentarla, arriesgarlo todo para tratar de recuperar lo que quedaba de mi vida. Finalmente, tomé una decisión. Abrí el frasco y, con un último suspiro, bebí su contenido. El mundo se desmoronó a mi alrededor. El líquido tenía un sabor metálico y amargo, como si estuviera bebiendo sangre mezclada con cenizas. Apenas lo tragué, el mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes del motel se desvanecieron y el aire se llenó de un zumbido agudo que me perforaba los oídos. Sentí como mi cuerpo caía, pero no había suelo que me recibiera, solo un vacío interminable. Cuando abrí los ojos, estaba allí. El paisaje era un caos de formas imposibles. El suelo se extendía en todas direcciones como un espejo roto, reflejando un cielo lleno de colores que no tenían nombre. El aire estaba cargado de un calor sofocante, pero al mismo tiempo, un frío helado se colaba en mis huesos. A lo lejos, estructuras grotescas se alzaban hacia el cielo, torres deforme hechas de carne y metal oxidado. Todo vibraba con una energía que no podía comprender, y cada sonido era un susurro que llevaba mi nombre. Caminé. No sabía a dónde iba, pero sentía que algo me guiaba, algo dentro de mí que reconocía este lugar como si siempre hubiera sido parte de él. A cada paso, las sombras parecían moverse, acercándose, vigilándome. Sus formas eran humanoides, pero no completamente. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una intensidad rojiza que hacía que mi piel se erizara. Finalmente, lo encontré.
Estaba en el centro de una vasta llanura, sentado en un trono hecho de huesos retorcidos. Su forma era similar a la que había visto la primera vez, pero ahora parecía más grande, más real. Sus extremidades se extendían como raíces negras, hundiéndose en el suelo y alimentándose de la oscuridad misma. Cuando levantó la cabeza, sentí como todo el peso de su mirada caía sobre mí, como si estuviera desnudándome por completo. «Volviste», dijo, su voz reverberando en mi mente como un trueno distante. No pude hablar al principio. Mi garganta estaba seca, y mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Pero finalmente reuní el valor suficiente para responder. «Quiero acabar con esto». La criatura se rió, un sonido profundo y gutural que hizo que el suelo bajo mis pies temblara. «¿Acabar?», repitió, inclinándose hacia mí. «Tú no puedes acabar nada. Todo lo que eres, todo lo que serás, ya me pertenece». «Entonces, tómalo», dije, sintiendo como el miedo dejaba paso a la ira. «Tómalo y termina con esto de una vez». Su sonrisa se ensanchó, y el aire a mi alrededor se volvió más pesado. Sentí que algo invisible me empujaba hacia abajo, como si estuviera siendo absorbido por el suelo. «Ah, pero no es tan simple», dijo. «No quiero solo tu alma. Quiero que la entregues por completo. Quiero que te rindas». Sabía lo que significaba. Quería que aceptara mi destino, que dejara de luchar, que me convirtiera en una extensión de su voluntad. Pero algo dentro de mí se negó. «No», susurré. La criatura se detuvo, su rostro deformándose en algo que podría haber sido curiosidad o irritación. «¿No?», repitió, como si la palabra fuera un concepto ajeno para él. En ese momento, algo se encendió en mí. Recordé las palabras del anciano: «Ese lugar no sigue nuestras reglas». Si estaba en su terreno, las reglas eran suyas, pero también podían ser mías. Cerré los ojos y me concentré. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que me había arrebatado. Pero también pensé en quién era antes del pacto, en la persona que había olvidado ser. En ese momento, no era solo miedo lo que sentía. Era furia. Abrí los ojos y miré directamente a la criatura. «No te pertenezco», dije, mi voz firme. El suelo tembló bajo mis pies, y la criatura rugió, su forma distorsionándose como si estuviera perdiendo control. Las sombras a su alrededor se acercaron, intentando envolverme, pero no me moví. El paisaje comenzó a cambiar. Las estructuras en la distancia colapsaron, y el cielo se volvió negro. Sentí como una fuerza intentaba arrastrarme hacia abajo, pero seguí luchando, manteniendo mi mente clara, como me había advertido el anciano. Finalmente, todo explotó en un destello de luz cegadora. Cuando desperté, estaba en el suelo del motel. Mi cuerpo estaba agotado, y cada músculo me dolía como si hubiera corrido durante días. El frasco estaba vacío a mi lado, pero algo era diferente. El aire era más ligero. Las sombras en la habitación eran solo eso, sombras. No sentía su presencia, ni su voz en mi cabeza. Por primera vez en meses, estaba solo. Había sobrevivido. Pero sabía que el precio de mi victoria no sería gratis. Algo había cambiado en mí, algo que no podía explicar. Y aunque ya no lo veía, sabía que aún estaba allí, en algún lugar, esperando.